y ya mismo lo voy a saludar al doctor Oscar Atienza, doctor en Medicina, magíster en Salud Pública y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Muy buenos días, Oscar. Ana Lidia lo saluda. ¿Cómo anda? Con ustedes. Muy amable por esta comunicación. Bueno, vamos a consultarle de muchos temas. En primer lugar, preguntarle sobre este primer caso que ha sido confirmado el fin de semana en nuestra provincia, sobre este virus, esta enfermedad denominada viruela del mono, ¿no? Conocida como viruela del mono. ¿Cuáles son las características fundamentales que tenemos que tener en cuenta nosotros como comunidad sanjuanina en este caso para poder tomar las medidas necesarias? De prevención, digo. A ver, la viruela es una enfermedad ya conocida por el ser humano. De hecho, esta viruela, que es la viruela símica o viruela del mono, es un familiar cercano, un pariente cercano de la viruela humana que se erradicó por allá por el año 1970. Este es un virus que aparece en el mono, en el simio, se lo conoce desde el año 58 y en el año 70, casi coincidentemente con la erradicación de la viruela humana, este virus salta al ser humano y empieza a producir los primeros contagios. Las características de la enfermedad son muy similares a la viruela humana. Se caracteriza por la presencia de dolor muscular, la aparición de ganglios que pueden ser en la zona del cuello, en las axilas, un decaimiento, puede haber síndrome gripal, es decir, congestión nasal, malestar en general, dolor de cabeza. Es una enfermedad que es fácil de detectar porque en realidad entre 7 y 10 días aproximadamente aparecen lo que son las lesiones en la piel. Estas lesiones están ubicadas en la cara, en las palmas de mano, pueden estar en las plantas de pie, pueden estar también en una región del tórax, ¿no? Las lesiones nosotros las definimos como mácula, pápula, pústula, vesícula y costra. Las vesículas son las que más llaman la atención, son las que se rompen, liberan un líquido y ese líquido es el que contagia, ¿sí? Así es que si nos aislamos y todas aquellas personas que han estado en contacto con una persona que haya dado positiva con viruela del mono, si se aíslan y dejan de compartir espacios con las demás personas, van a estar a salvo, ¿no? Es una enfermedad que se transmite por contacto íntimo, más que estrecho, es decir, contacto de piel a piel, o por el uso de elementos comunes. Por ejemplo, es común que se compartan toallas o algún tipo de vestimenta entre personas. Bueno, eso también puede contagiar a las personas. Así que si nos cuidamos de esas situaciones, yo creo que vamos a estar bien. Doctor, consultarle si existe alguna vacuna para este tipo de virus. Sí, sí existe la misma vacuna de la viruela del mono. Es la primera vacuna que conoció el ser humano, se la conoce desde el año 1800 aproximadamente. La primera campaña de variolización de vacuna de viruela se aplicó en Cuyo, la aplicó San Martín en el año 1813 en Mendoza y en San Juan. Así es que esa fue la primera campaña de vacunación que hubo en la Argentina. Así que sí, si la conoce, la vacuna está lista, está preparada. De hecho, algunos países ya la han comprado por si es necesario. Aunque aquellas personas que nacieron antes del año 1975, lo más probable es que estén vacunadas ya. Y esa misma vacuna los protege. Así que aquellos que nacieron después del 75 serían un poquito los que están más expuestos. Bien, perfecto. ¿Qué tipo de comparación, similitudes y diferencias se pueden establecer entre la viruela del mono y COVID-19? Hay un hecho central, ¿no? Que es el modo de transmisión, que es más o menos lo que creo que tenemos que tener en cuenta. En cuanto a la sintomatología, es muy similar. Ambos producen un síndrome gripal, salvo en la viruela del mono que aparecen estas lesiones en la piel. El modo de contagio creo que es central, ¿no? Porque en la viruela del mono es un contacto íntimo, vuelvo a repetir, es decir, prácticamente tienen que tocarse piel con piel para que se produzca el contagio. En el COVID es más por aerosol, es decir, cada vez que yo respiro, esos aerosoles que quedan flotando son los que terminan contagiando. También por el contacto de saliva, es decir, un beso íntimo puede producir el contagio en el caso de la viruela
del mono o algunas gotitas de saliva que pueden salir cuando estoy hablando también, pero hasta ahora no se ha demostrado que se contagie por aerosoles. Es decir, que estando lejos de una persona que está contagiada, a 1,5 metros, 2 metros, estaríamos con cierto grado de protección en la viruela símica, no así en el COVID. Bien, hablando de COVID, doctor, ¿se terminó la pandemia? ¿Qué pasa con esto de que, bueno, el barbijo ya no es obligatorio? Pero eso, consultarle, ¿se debe seguir usando el barbijo? ¿En qué ocasiones? ¿En qué oportunidades? ¿Cómo hay que seguir? Sí, lo escucho. Mire, a ver, la pandemia no terminó, le falta bastante, estamos claramente en otra etapa, una etapa en donde por lo menos la gravedad de la enfermedad, gracias a la vacuna, se tiene bajo control. Yo creo que hay muchos casos de COVID en este momento, de hecho, creo que 6 de cada 7 casos de personas que están con congestión o dicen tener alergia o están con dolor de garganta corresponden a COVID. Lo que pasa es que esa gente no nos está llegando a los consultorios producto de que estamos vacunados. La vacuna siempre hace eso, disminuye la gravedad de la enfermedad. De hecho, la viruela símica pasa más o menos lo mismo. Digo, hay muy poquitos fallecidos a nivel mundial porque mayoritariamente la población mundial está vacunada. La vacuna tiene como objetivo eso, frenar un poco la gravedad, y no estamos recibiendo gente en los consultorios ni en las guardias, ni estamos teniendo problemas en ese sentido. Ese colapso sanitario que veíamos el año pasado, por ejemplo, este año no se lo ve, gracias a la vacunación. Yo creo que hay muchos casos de COVID, muy poca gente internada y muy poquitos fallecidos. La semana pasada tuvimos 2.900 casos en total, 40 fallecidos, y creo que eso se va a mantener en esa cantidad durante un tiempito más. Yo creo que en breve vamos a tener un aumento en la cantidad de casos, no así en casos graves, ¿no? De hecho, lo estamos viendo, por ejemplo, en Europa. En Europa en este momento, en lo que es Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, están teniendo un repunte en la cantidad de casos, incluso en la admisión hospitalaria. Producto de las nuevas variantes que están dando vuelta, ¿no? Incluso se recomienda vacunar con la nueva vacuna esta bivalente que está hecha especialmente para la variante de Omicron. Así que a la gente decirle, no ha terminado la pandemia, estamos en mejor situación, y el barbijo utilícelo cada vez que se siente inseguro o que está en un ambiente que no está ventilado, ¿sí? Si usa el transporte público es recomendado, y en los espacios de salud también es recomendado la utilización del barbijo. Bien, es decir que la pandemia aún no termina, hay que continuar con estas medidas de prevención, porque seguramente calculo que estas nuevas variantes de Omicron, por ejemplo, que están apareciendo en Europa, van a llegar acá a la Argentina en poco tiempo, estimo. Sí, es más, se calcula que antes de fin de año ya van a estar produciendo un aumento en la cantidad de casos. Yo creo que la Argentina va a estar bien protegida por las vacunas, porque es uno de los pocos países que ya va por una 5ª dosis y que ha tenido una muy buena aceptación en la vacuna, ¿no? Hay un 97% de las personas que han recibido al menos una dosis, un 93-94% que ha recibido 2 dosis, y más del 60% de las personas 3 dosis. Así que yo creo que eso va a hacer que se frene un poquito la gravedad de la enfermedad. Pero esas variantes van a llegar, las vamos a tener acá en breve, y bueno, vamos a notar un poquito esto, ¿no? De gente que vamos a conocer que está con cuadros gripales, que no son comunes a esta altura del año, ¿no? Así que toda esa gente decirle, utilice el barbijo. Aquellos que están con síntomas deben utilizar el barbijo para evitar el contagio de las demás personas. Aprovechar esta comunicación, doctor, porque bueno, en la provincia de San Juan también se ha confirmado el primer caso importado de paludismo. ¿Qué tenemos que saber de esta enfermedad? Bueno, son enfermedades generalmente relacionadas con gente que viaja al exterior. Es decir, siempre que viajamos al exterior, tenemos que tener en cuenta, por lo menos, depende de la región del mundo a la que viajemos, de tener el calendario de vacunación completo, para evitar importar, sobre todo, no solo enfermedades, sino gravedad en las enfermedades. Hay muchas epidemias activas y pandemias activas en este momento. Sí, eso se puede... Epidemias como por ejemplo el paludismo,
es una poliomielitis que ha vuelto a resurgir, sarampión en algunos lugares del mundo, el virus del Zika, acá nomás en países cercanos como Brasil. Así que lo primero que hay que chequear son los calendarios de vacunación que estén completos. Y en cuanto a sintomatología también, los virus la mayoría producen un síndrome gripal, malestar, dolor de cuerpo, fiebre, temperatura. Ante la mínima presencia de esos síntomas hay que consultar al médico, y el médico, cuando relacione estos cuadros con algún viaje reciente al exterior, ya empieza a tener un poco la idea de qué cuadro puede llegar a estar ocasionando esa sintomatología. Doctor, le hago otra consulta. Con las dosis que tenemos, el refuerzo también de vacunas contra COVID, ¿estamos, digamos, protegidos de estas nuevas variantes que pueden llegar a fin de año, lo que está ocurriendo en Europa, estas nuevas variantes de Omicron? Sí, sí estamos protegidos. En realidad quizás tengamos algún cuadro un poquito más, no tan leve como lo estamos teniendo ahora, quizás nos tire un par de días a la cama, pero sí estamos protegidos para esas variantes. De hecho, fíjense que hay ya casi 25 variantes de COVID, entre variante y subvariante, 25, y con todas ha funcionado bien la vacuna. Es decir, los argentinos estamos protegidos contra todas estas variantes. Eventualmente hay que tener algunos cuidados, porque si uno está atravesando alguna situación personal de salud, con alguna otra enfermedad, y además nos contagiamos de COVID, puede ser que la pasemos un poquito peor. Pero eso se va a solucionar, el tema de la vacuna, cuando lleguen a la Argentina las vacunas que son específicas para Omicron. Y que tengo entendido que en cualquier momento vamos a tener noticia en las próximas semanas acerca de la llegada de estas vacunas, y calculo que a principios del año que viene van a empezar las campañas de vacunación puntual para las variantes de Omicron, ¿no? Y hay otra vacuna que es la vacuna nasal, que es una vacuna que se aspira, que produce lo que es inmunidad a nivel local en las fosas nasales, en la faringe, y que creo que ahí vamos a tener gran parte de la solución para evitar el progreso de la enfermedad o la aparición de síntomas un poquito más graves, ¿no? Así que si vienen grandes noticias, grandes avances en lo que es el COVID, ¿no? Y como siempre, no olvidarse del long COVID, que son estos síntomas que aparecen luego del contagio, que persisten durante algún tiempo. Arritmias cardíacas está dentro de los principales, el decaimiento generalizado, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso lo mejor que podemos hacer es evitar el contagio con el barbijo, higiene de manos, no lo tenemos que abandonar, sobre todo cuando estamos en lugares cerrados, ¿no? Como les dije. Y para otro tipo de enfermedades, por supuesto, también sirve todo. Exactamente. Para la viruela símica, por ejemplo, el uso del barbijo en contacto con personas que son positivas es prácticamente, no, hay que usarlo, no se lo puede evitar, no es optativo, digamos. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación y felicitarlo por todo este trabajo de divulgación científica, de divulgación de manera didáctica de lo que es la medicina a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. Vamos a tenerlo en cuenta, por supuesto, para ver si nos puede aportar en diferentes temáticas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que anden bien, y bueno, siempre un gusto estar allí en mi provincia. Mañana voy a estar visitándola, así es que un abrazo enorme a todos los sanjuaninos.